Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a nuestro segmento de capacitación. Y hoy vamos a continuar con nuestro análisis del tema de cómo influir sobre las personas, que está prácticamente apoyado en un libro, ¿verdad?, que estamos trabajando. Yo soy Ernesto Uribe y pertenezco al equipo Kaizen Network, un equipo internacional, y como les decía, vamos a apoyarnos en un libro que es un libro muy importante y básico para todas las personas que desean participar en un mercadeo en red o nivel, también que pertenecen a un equipo, a una organización. Y yo considero este libro como algo totalmente elemental para poder trabajar con grupos, con equipos y empezar a formarse como un verdadero líder. Bueno, vamos a ver entonces la segunda parte que corresponde a las 6 maneras de agradar a los demás. Generalmente la mayoría de las personas, todos, absolutamente todos, tenemos la necesidad de tener una interrelación con las personas. Y hoy vamos a ver la regla número 1, precisamente, que habla de cómo interesarse sinceramente por los demás. Y quiero comentarles algo bien interesante que acabo de ver y puse el nombre de esta película que se llama El valor de estar contigo. Es una película de un perro. Y precisamente de eso quiero empezar a hablar porque así mismo también el libro comienza, ¿verdad? Comienza a explicarnos sobre por qué no estudiar la técnica del más grande conquistador de amigos, del amigo más fiel, ¿verdad? Y precisamente de eso trata esta película, se la recomiendo muchísimo. Es un perro, ¿verdad? Que eh, pues fallece muy rápido y vuelve a reencarnar y ahí viene contando precisamente él toda su historia, una historia bellísima, una historia llena de mensajes muy interesantes que, bueno, vale la pena que ustedes vean. Y bueno, ¿por qué no? Entonces, pues ver cómo es que funciona esta magnífica actitud que tienen los perros, ¿verdad? Un perro pues va a saltar de alegría cuando tú llegas. Yo tengo 4 perritos en la casa de ustedes y el más entusiasta que cuando llego a la casa es Alfie, es un perrito negrito que desde que estoy entrando con el carro en el garage empieza a ladrar y a ladrar y a ladrar, y a ladrar y no deja de hacerlo moviendo la colita hasta que ya estoy dentro de la casa. Entonces, esa muestra de afecto, ¿verdad?, que tienen estos animalitos, pues es una muestra que no tiene algo oculto, ¿verdad? Es una muestra sincera de que está contento, ¿verdad? Ese perrito pues no quiere venderte nada, no quiere agradarte por hipocresía, ni porque no quiere agradarte por adularte, nada más porque sí, es sincero la muestra o la actitud de afecto que tiene, ¿verdad? Entonces nosotros deberíamos de aprender un poco más de esta actitud que tienen estos animales, ¿verdad? Porque pues simplemente ellos demuestran un interés sincero por nosotros, ¿verdad? Entonces precisamente la regla 1 nos habla de eso, de que podemos nosotros hacer un esfuerzo por interesarnos sinceramente por las demás personas, ¿verdad? Eh, es claro que simplemente cuando nosotros siempre estamos queriendo que a los demás se interesen por nosotros, pues no va a dar resultado, eso no da un buen resultado. Los demás no se están interesando en ti, no se interesan en nosotros, se interesan más en ellos mismos, ¿verdad? Se interesan todos los días, tarde y noche, en ellos mismos. Entonces, ¿cuál es la palabra que se usa más, se utiliza más en las comunicaciones? Pues la palabra que más, o pronombre que se utiliza más en una comunicación es yo. La palabra yo, se utiliza siempre muchísimo cuando alguien quiere hablar, cuando alguien quiere expresar sus opiniones o sus comentarios. Yo hice esto, yo hice el otro, yo hice acá, yo hice allá. Entonces,
¿De quién se están interesando más? ¿De ti o de ellos mismos? Pues por supuesto que de ellos mismos, ¿verdad? Entonces, se puede ganar más amigos en 2 meses si se interesa uno en los demás que los que se podrían ganar en 2 años, fíjate. Tú puedes estar tratando de querer que las personas se interesen en ti y pueden pasar años y no lo vas a lograr porque eso no funciona. Simplemente va a funcionar que tú demuestres un interés sincero por ellos y se puede ganar más en menos tiempo, ¿verdad? Si tú estás realmente haciendo las cosas correctamente para interesarte en esas personas o en las demás personas que tienes a tu lado. Y vemos muy constantemente esto que está ocurriendo ahora en nuestra actualidad, que nos interesa más una información de un celular, un chateo o estar en el Facebook, que estar platicando con una persona, incluso con tu pareja, ¿verdad? En un restaurante. Y pues eso daña mucho las relaciones, daña muchísimo el afecto, el cariño, e incluso hasta el amor de las personas, ¿verdad? Y el individuo que precisamente no se está interesando por las personas, por las personas que tiene a su lado, esa misma persona va a tener más dificultades en su vida y puede causar incluso mayores heridas, mayores daños por esa actitud de falta de interés, por esa actitud de falta de afecto, y ellos mismos pueden obtener los mayores fracasos en la vida, ¿verdad? Porque precisamente el individuo que no se está interesando en sus semejantes, pues no está teniendo una relación o no está teniendo una intercomunicación correcta con las personas que tiene a su alrededor. Entonces, la recomendación es que te intereses de manera sincera en los demás, que hagas preguntas, que puedas estar interesándose en lo que le está pasando alrededor de esas personas, ¿verdad? Y puedas tener una actitud mejor y puedas interrelacionarte mejor con ellos. Esa sería la primera regla, ¿verdad? La segunda regla me encanta porque es una regla que todos deberíamos de utilizar. Generalmente no todos tenemos esa facilidad, no todos tenemos esa, esas ganas de estar sonriendo o no tenemos ese don de estar sonriendo constantemente. Pero si haces un esfuerzo, créeme que puedes lograrlo. A mí me ha costado trabajo, por supuesto, porque yo no soy una persona tan sonriente. A lo largo de mi vida he sido un poco más retraído, introvertido, y he tenido que forzarme a utilizar la sonrisa, he tenido que forzarme en el espejo. Incluso yo te recomiendo que ocupes mucho en las mañanas, una sonrisa, la trates de practicar, hacerlo todos los días, esa práctica, para que puedas ir teniendo la mejor sonrisa, que puedas lograr que esa sonrisa valga precisamente hasta $1,000,000, ¿verdad? La expresión de un rostro es muy, muy importante, mucho más incluso que la ropa que nosotros estamos utilizando, ¿verdad? Aquí te pongo precisamente la que es considerada la mejor sonrisa del mundo de Kate Middleton. Es la duquesa de Cambridge, esposa de William, el hijo de Diana de Gales, ¿verdad? Fallecida. Entonces, esta persona sonríe con mucha frecuencia, prácticamente todo el tiempo, y créeme que no le negarías nada a esta persona si ella quisiera venderte algo, si quisiera ofrecerte algo o pedirte algún favor. Con esa sonrisa conseguiría todo lo que deseara en la vida, y por eso es una duquesa, ¿verdad? Entonces, una verdadera sonrisa debe de alegrar el corazón, una verdadera sonrisa que venga muy de adentro, que valga precisamente el precio que se está ofreciendo, ¿verdad? Que esa sonrisa alcance un nivel tan extraordinario que pueda atraer, que pueda lograr resultados incluso económicos muy importantes, que valga ese $1,000,000 en un contrato, ¿verdad? Debe de expresar lo que el corazón siente, la expresión precisamente de ese rostro agradable,
pues incluso puede atraer a personas hacia el amor, ¿verdad? Y toda gran historia de amor siempre comienza con una sonrisa entre las dos personas, ¿verdad? La gente que incluso que sonríe tiende a trabajar, a enseñar y a vender incluso con mayor eficacia, y se dice que pueden hasta crear hijos más felices las personas que son más sonrientes, ¿verdad? En esa sonrisa puede haber muchísima información. Si hay un gesto enojado, un gesto adusto, un gesto serio, pues no va a ganar atracción con las demás personas, ¿verdad? Entonces es por eso que la sonrisa incluso estimula mucho mejor, ¿verdad? Siempre va a estimular a los demás a acercarse hacia ti, y debes de practicar esa sonrisa todo el tiempo, toda la vida, porque esos son las personas que han logrado, las que lo hacen bien, han logrado mejores resultados en sus trabajos, en las cosas que ellos están realizando en la vida, ¿verdad? Y tienen mejor acercamiento con las gentes, con las personas, ¿verdad? Eh, Tienes que disfrutar cuando tú te encuentras con la gente, precisamente como lo hace un perro, ¿verdad? Como lo hace nuestro amigo más fiel, el mejor conquistador de los amigos, ¿verdad? Él siempre va a mostrarte, ¿verdad? Alegría cuando tú te encuentras con él, o él te encuentra a ti, ¿verdad? Y si pues no tienes ganas de sonreír, pues esfuérzate un poco, ¿verdad? Si no lo estás haciendo en este momento, puedes incluso para alegrarte un poco y forzar la sonrisa, pues silba, canta, puedes hacer muchas cosas para que esa alegría se vaya transmitiendo desde adentro de ti mismo, ¿verdad? Eh, es el camino que uno puede utilizar de manera voluntaria hacia la alegría, precisamente, es que consiste en proceder con una actuación hacia la alegría, ¿verdad? Hacia la felicidad, como si esa alegría ya estuviera dentro de nosotros, aunque no la tengas en ese momento. Estás realmente forzándote mentalmente, tus propios sentimientos los estás forzando para que puedas obtener una buena sonrisa, ¿verdad? Y todos en la vida estamos buscando precisamente una felicidad, ¿verdad? Es un medio seguro para encontrar la felicidad, que tú estés sonriendo, controlar tus pensamientos. La felicidad no depende de condiciones externas, vuelvo a repetirlo, ya lo había comentado en alguna ocasión anterior en los cursos que estamos dando, ¿verdad? La felicidad depende de cosas realmente y de condiciones internas, ¿verdad? No es realmente lo que tenemos, sino lo que nosotros somos, o de lo que estamos, o lo que estamos realizando para ser felices, ¿verdad? En ese momento, de manera interna, es como nosotros vamos a lograr ese camino hacia la felicidad. Entonces, muy importante que nosotros entendamos este proceso de sonreír, de, de practicarlo constantemente con nuestras personas, ¿verdad? Con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y esa sonrisa será un mensaje de bondad, será un mensaje que ilumine la vida de aquellos que te están viendo. Esa luz que ellos necesitan recibir es a través de esa sonrisa. Esas personas nos van a ayudar muchísimo en la vida cuando nosotros estemos de manera agradable disfrutando con ellas. Y te voy aquí a poner un ejemplo de una empresa que cuando ocurría muchísimo el trabajo, sobre todo en Navidad, ellos le daban mucho valor a la sonrisa y decidieron poner un cartel que expresara el valor de esa sonrisa a sus clientes, ¿verdad? Y te voy a leer lo que ellos pusieron en ese cartel. El valor de la sonrisa. No cuesta nada, pero crea mucho. Enriquece a quienes reciben sin empobrecer a quienes la dan. Ocurre en un abrir y cerrar de ojos y su recuerdo dura a veces para siempre. Nadie es tan rico que pueda pasarse sin ella y nadie es tan pobre
que no pueda enriquecerse por sus beneficios. Crea la felicidad en el hogar, alienta la buena voluntad en los negocios y esa será la contraseña de los amigos. Es descanso para los fatigados, luz para los decepcionados, sol para los tristes y el mejor antídoto contra las preocupaciones. No puede ser comprada, pedida, prestada o robada, porque es algo que no rinde beneficio a nadie, a menos que sea brindada espontáneamente o de manera gratuita. Y si en la extraordinaria afluencia de último momento de las compras de Navidad, alguno de nuestros vendedores está demasiado cansado para darle una sonrisa, podemos pedirle que nos deje una sonrisa suya. Fíjate la gran importancia que le da a esta compañía a la sonrisa, incluso si no podemos ofrecérsela a través de nuestros empleados, le pide al cliente que nos deje una sonrisa suya, ¿verdad? Entonces, es verdaderamente importante que tú acates o que vayas cumpliendo con la regla número 2 de estas, de las relaciones humanas, ¿no? De cómo tratar a las personas y influir en ellas, ¿verdad? La regla número 3. Recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Fíjate nada más, cada vez que nosotros nombramos a una persona, la llamamos a una persona por su nombre, nos estamos dirigiendo hacia ellos en primera persona y nombrándolos, está ocurriendo algo muy interesante. Está ocurriendo una grandiosa melodía para sus oídos. Está sonando algo dulce, ¿verdad? Algo dulce e importante cuando nosotros le estamos hablando de esa manera. Nosotros, si estamos recordando los nombres constantemente de las personas, nosotros podemos tener siempre un mejor acercamiento con ellas de inmediato. Te voy a platicar qué ocurría cuando yo trabajaba como gerente de recursos humanos de una empresa, donde eran alrededor de 400 empleados y unas 40 tiendas. Yo tenía forzosamente como gerente de recursos humanos que revisar la nómina, y al revisar la nómina siempre podía detectar o podía ver todos los nombres que aparecían en ella. Ahí tenía que saber pues quiénes estaban como gerentes, quiénes eran vendedores, en los departamentos quiénes eran los jefes, quiénes eran las secretarias, los asistentes, los jefes de almacén, los almacenistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, afortunadamente podía aprenderme los nombres de cada persona que estaba dentro de la empresa. Y cuando yo tenía necesidad de salir a hacer alguna supervisión a alguna de las tiendas, pues me gustaba mucho acordarme de los nombres de cada una de las personas que estaban ahí, 3 o 4 personas o más. Y cuando llegaba en el momento de saludarlos, les decía, hola, ¿qué tal María? ¿O qué tal Juan? ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo estás? Mucho gusto en conocerte si no lo conocía, porque no lo había visto, o porque era una persona nueva, o porque realmente a veces las supervisiones de las tiendas eran un poco tardadas, no era constante. Podías tardar más de 3 o 4 meses en darle una revisión a todas las tiendas, ¿verdad? O una supervisión. Pero de todos modos, la gente se sorprendía de conocer, o de saber, perdón, que tú tenías su nombre, ¿verdad? Que tú sabías su nombre, y eso te relajaba el ambiente, te hacía un mejor acercamiento con esas personas. Entonces, no se te olvide que debes de manejar el nombre de las personas, aprenderte el nombre de las personas cada vez que tú puedas, porque va a ser necesario para tener una mejor relación con ellas, ¿verdad? Es mágico el manejar a la gente por su nombre, y deberíamos de entender precisamente la magia que hay en ese nombre y comprender que cada persona, para cada persona es algo propio y exclusivo y no es de nadie más. El nombre los hace sentir o nos hace sentir a cada uno de nosotros como personas únicas, ¿no? Entonces, hablarle por su nombre a las personas va a obrar milagros cuando tratemos con ellas, créanlo. La regla número 4. Sea un buen oyente, anime a los demás a que hablen de sí mismos.
normalmente decía que tratamos de hablar nosotros, ¿verdad? Tratamos de decir lo que nosotros vivimos, lo que nosotros estamos sintiendo, lo que nosotros estamos pasando a lo largo de nuestra vida, pero ellos no quieren escuchar eso, lo que quieren es hablar ellos. Entonces, si tú eres un mejor oyente y te callas, ellos van a hablar de sí mismos y entonces eso va a ser más importante. ¿Quién va a ser el conversador más inteligente? ¿La persona que está hablando o la persona que está callada, como en esta imagen, que tiene el vaso y está escuchando? Pues por supuesto que el conversador inteligente va a ser el que está escuchando, que sigue atentamente toda la historia de la persona, hace preguntas y la persona va a estar hablando constantemente de lo que le ocurrió, de lo que le sucede, y eso la va a hacer sentir más relajada. Y tú te vas a convertir en un conversador muy inteligente y la persona lo va a apreciar porque no es necesario que hables tanto, simplemente que tú preguntes, que tú te intereses realmente, sinceramente, en la persona, en lo que sucedió, en las cosas que le ocurrieron, en la familia, en el viaje, etcétera. O sea, las cosas que él tiene ganas de platicar, que las platique, déjalo que hable, tú calla lo más que puedas, interésate, pregunta, y eso te va a dar y abrir mucho las puertas porque incluso la persona va a decir, ah, qué buena conversación tuve con esta persona. Y tú ni hablaste, ¿verdad? Simplemente atendiste a la persona, te interesaste en ella y eso es lo más importante en una relación. Entonces, regla número 5, hable siempre de lo que interese a los demás. Aquí, cuando ya te toque hablar, cuando tengas tú ya la necesidad de hablar, ahí es cuando tú tienes que hablar, pero no de ti. Trata de no hacerlo, sino de lo que les interesa realmente a esas personas. Generalmente, una forma pues de hablar con las demás personas es preguntarle si alguien fue de viaje, ¿verdad? Tú sabes que se fue a un viaje, pues pregúntale qué fue lo que ocurrió en ese viaje, cómo le fue, qué fue lo que pasó, platícame por favor, yo no conozco esa ciudad, qué tal está, y entonces te calles. Y esa persona va a platicar toda la historia de su viaje, paso a paso, dónde fue, qué hizo, dónde comió, qué fue, qué diversión encontró, qué le pasó en cada una de las situaciones en París, en Roma, en donde haya estado. ¿Por qué? Porque eso es lo que le interesa a esa persona. Entonces, si te toca hablar a ti, ¿verdad? Cuando ya te toque hablar, pues entonces tú háblale de lo que a esa persona le interesa realmente. Si le interesa alguna situación, por ejemplo, de béisbol, ¿verdad? Hay personas que les gusta mucho el béisbol. Te voy a platicar también una anécdota. Cuando nosotros vamos a pedir la mano de mi nuera a su casa, aquí en la ciudad, yo no conocía realmente a mi suegro. Realmente no lo conocía. Habíamos hablado nada más alguna ocasión por teléfono, pero veníamos desde otra ciudad porque estábamos alejados, ¿verdad? Y entonces, la única referencia que yo tenía de él es que a él le encantaba el béisbol. Entonces, hicimos la petición de mano, todo estuvo ya muy bien, y gracias a Dios todo salió perfecto, cenamos, pero llegó el momento de la plática, de la charla, ¿verdad? Y yo digo, bueno, ¿de qué hablo? ¿O de qué voy a decir? No tuve que decir nada, simplemente me acordé que a mi consuelo le gustaba el béisbol y le hice una pregunta sencilla, oiga, ¿y cómo va la Serie Mundial o algo así? Le pregunté, o cómo va el equipo de aquí de la ciudad, ¿verdad? Va muy bien, fíjese que van así, acá, pum, pum, pum. Ok, oiga, yo sé que usted también le gustaba ir a los juegos de béisbol allá en Estados Unidos, a las grandes ligas. Oiga, platíquenme un poco de cómo es que iba usted para allá, cómo son los estadios, y vámonos, ya, parece que jalé la cuerdita, y entonces esa persona, mi consuelo, comenzó a hablar y hablar y hablar de béisbol. Yo no sabía prácticamente mucho de béisbol, yo jugué béisbol de niños, sé jugar, sé las reglas, pero nada más, o sea, muchas cosas
pues no la sé en cuanto a jugadores precisamente o equipos de béisbol, sobre todo de las grandes ligas, que él era un experto. Entonces, la manera de platicar de algo es que tú le hables a la persona de lo que a ellos les interesa, ¿verdad? Si a una persona le interesa la música, pues háblales un poco de música y empieza a tener una conversación con respecto a lo que a esa persona le interesa más. Si le interesa la literatura, pues tú vas a poder expresarle cosas de los que tú sepas a ella, a esa persona sobre literatura o sobre algún libro, se lo vas a recomendar y esa persona como va a ser más experta incluso que tú porque le interesa más a ella la literatura que a ti, pues te va a empezar a ella a hablar de lo que le interesa y tú vas a tener su atención también si tú sabes un poco sobre la literatura o sobre el fútbol, por ejemplo, yo conozco un poco más de fútbol y entonces si esa persona también le gusta el fútbol, pues yo voy a hablarle de lo que a él le interesa también del fútbol, ¿verdad? O si a una persona le gusta el cine o alguna serie, alguna película, ver algún artista, pues háblale de ese artista o háblale de esa película o de lo que tú sabes que a ella le interesa más y entonces vas a poder entenderte mejor con esa persona, porque el camino real hacia el corazón de una persona es hablarle precisamente de las cosas que más aprecian ellas tienen mayor aprecio por algo y tú tienes que hablar de eso. Y eso va a ser el camino hacia el corazón de esas personas, ¿verdad? Hacia que tú logres entrar en su vida de una manera satisfactoria. La regla número 6, haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Esta regla es básica. Cuando tú logras hacerlo, puedes tener también un mejor camino, ¿verdad? Hacia una comunicación correcta con esas personas. Todos en la vida queremos sentirnos muy importantes. Queremos uh, tener ser apreciados, pues que la gente que participa con nosotros en nuestro trabajo o en nuestros equipos, en nuestras organizaciones, nos tomen en cuenta, nos aprecien, ¿verdad? Y es bien importante que aprecien nuestra labor, por ejemplo, cuando eres atendido por una camarera, por un mesero, pues puedes pedirle de favor las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, siento tener que molestarla, pero pues prefiero que me sirvan las papas fritas, ¿verdad? O el huevo crudo, medio cocer, etcétera. Tú le vas a pedir lo que tú necesitas y ella te va a responder, no es ninguna molestia. O sea, ¿por qué? Porque tú le estás dando una importancia de que te da pena tener que molestarla, pero le quieres pedir esta u otra cosa así y así, ¿verdad? Entonces ella siempre, la persona va a reaccionar de manera favorable porque se va a complacer en satisfacernos porque hemos demostrado hacia esa persona un respeto por ella, ¿verdad? Hay frases o palabras tan insignificantes que pueden ser muy importantes para las otras personas, como lamento molestarlo, tendría usted la amabilidad o la bondad de hacer esto o aquello, eh, quiere hacerme el favor de esto o del otro, tendría usted la gentileza de hacer esto y esto y esto y esto, o muchísimas gracias por la atención que recibí de su parte, le agradezco mucho el apoyo, le agradezco mucho su atención, etcétera. Hay muchas maneras que se pueden utilizar dentro de la vida, dentro de nuestra historia, ¿verdad? Cuando estamos dirigiéndonos con las personas, pues para que funcionen mejor las cosas, porque todos queremos la aprobación de las personas con las que tenemos contacto, ¿verdad? Es una sensación de sentirnos importantes en ese pequeño mundo en el que nosotros estamos inmersos, ¿verdad? Y anhelamos todos una sincera apreciación, algo que nos haga sentir importantes, la entrega de un diploma, la entrega de un reconocimiento, en nuestro caso, por ejemplo, en las redes de mercadeo es muy importante eso, que nosotros sepamos apreciar el trabajo, ¿verdad? La situación que nos está llevando a algo importante en
en esta organización o en el trabajo que estamos haciendo y que nos tomen en consideración y que nos reconozcan ese esfuerzo, ¿verdad? Entonces, todos queremos ese reconocimiento y sentirnos importantes. Entonces, cuando nosotros queremos influir en las personas y queremos que esas personas tengan un cambio, precisamente para que la vida de una persona cambie totalmente, basta nada más con que los hagamos sentirse importantes. Siempre queremos que hagan con nosotros lo que nosotros hacemos con ellos, ¿verdad? Entonces, si tú quieres que hagan contigo algo, ¿verdad? De la misma manera, hazlo tú. O sea, haz como quieres que hagan contigo. Esa es una regla importantísima, por eso la destaco incluso en una imagen más grande, porque debemos nosotros tratar a las personas, hacerlas importantes tal como nosotros quisiéramos que nos trataran a nosotros, ¿verdad? Ya lo dijo por ahí Jesucristo, la Biblia lo maneja, ¿verdad? Que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos eso, podemos incluso tener un acercamiento, un sentimiento de cariño, de respeto por las personas y eso mismo vamos a recibir. Todo lo que sembremos, recuerden, lo vamos a cosechar. Siempre tratando de hacer sentir a las personas muy importantes, va a ser lo mejor que podemos hacer en nuestra vida para tener a las personas más a nuestro favor, para tener a las personas con ellas una amistad más grande, más profunda, de un sentimiento realmente sincero. Y eso es lo que te puedo recomendar, lo que recomienda también nuestro libro, que nosotros hagamos con los demás lo que realmente queremos que hagan con nosotros. Entonces, es bien importante todo lo que hemos platicado, espero que lo tomes en cuenta. Y resumiendo, hay las 6 maneras de agradar a las personas. La regla 1, interésese sinceramente por los demás. La regla 2, sonría. La regla 3, recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. La regla 4, sea un buen oyente. Escuche bien a las personas. Anime a los demás a que hablen de sí mismos. La regla 5, cuando te toque hablar, habla siempre de lo que les interese a los demás. Y la regla 6, haga que la otra persona se sienta importante y eso hágalo siempre de manera sincera, de todo corazón, de que salga de tu interior, ¿verdad? De lo más profundo de tu corazón y no sea realmente nada más una hipocresía, sino que salga de tu corazón todo lo que tú deseas para ellas. Entonces, les agradezco muchísimo precisamente que hayan estado con nosotros y de todo corazón, muchísimas, pero muchísimas gracias por la atención prestada. Nos vemos hasta la